un médico que se ha convertido, gracias a las redes sociales, en protagonista de muchísimos comentarios y además en protagonista positivo y enormemente sensato, porque en estos larguísimos meses desde que empezó todo este follón, todos hemos recibido un montón de cosas. Un anestesista italiano que dice que no sé cuántos, bueno, así, mensajes de ese tipo. Algunos descabellados, otros muy verosímiles, en fin. El que ha corrido estos últimos días es el de un internista del Torre Cárdenas de Almería diciendo, punto por punto, aquí lo que hay es esto. O sea, y esta es la realidad. Pero esto no es una catástrofe. Esto es muy complicado, sí, y es un reto, por supuesto. Pero tranquilidad, porque además hay esperanza, porque la evolución últimamente parece que es buena. Don Nicasio Marín Gámez, no sabe usted qué alegría me da poder hablar con usted esta noche. Pues a mí también, señor Esparza, y comparto esta alegría con su audiencia. Desde Málaga. Desde Málaga, en el Hospital Carlos Haya. Perfecto. De Málaga, y hay una brisa agradable y 20 grados. Joder, qué envidia. Casi que nos vamos a hacer el programa a Málaga, me da la impresión. Bueno, usted tiene el mérito, como tantos otros, de que la non sancta Inquisición de Maldita rápidamente se ha apresurado a decir, no, no es verdad lo que dice. Es muy interesante leer el desmentido que le hacen a usted, porque lo que se deduce del desmentido, en realidad, es que no hay tal desmentido. Es decir, no, él dice que está probado algo que han dicho algunos, pero que no está del todo probado, etc. Vamos a ver, usted sostiene que el SARS-CoV-2 muta hacia una variante, por así decir, más leve. 2, que de los análisis genéticos del bichito, lo que se ve es la deleción de un genoma en la interacción con determinados resfriados, con lo cual podría empezar a ceder. 3, que las cifras que conocemos de aumento de contagios, etcétera, no derivan tanto de un agravamiento de la situación como de un número mayor de test, cosa que evidentemente, claro, es una novedad, pero parece mentira que no se presente exactamente así. Y 4, que el retorno al colegio, contra lo que se pensaba, lejos de incrementar, multiplicar exponencialmente los contagios, pues ha tenido un efecto, en fin, pero más que razonable. De donde usted deduce finalmente, bueno, esto es controlable. Resumo muy rápidamente un texto muy largo que usted seguro que explicará mejor. Sí, utilizo la famosa expresión clásica, sin miedo y con esperanza. Exacto. Sin miedo porque la sociedad está hastiada de que se le inocule miedo. El miedo es un instrumento de control con afanes potencialmente totalitarios. El miedo paraliza. El miedo hace que la población sea más dócil, pero el miedo hace que la sociedad sea triste, nada productiva y sobre todo cada vez menos racional. Yo utilizo informaciones desde enero en que a partir del artículo de mi colega, el internista Anthony Fauci, probablemente el mayor experto mundial en inmunoregulación, público, hay que enfrentarse a esta epidemia porque no es un simple resfriado. Les recuerdo que Simón, que es epidemiólogo, afirmó que tendríamos 1 o 2 casos. Sí. En cambio, Fauci dijo hay que prepararse para una reacción ante una posible catástrofe, evaluación de riesgos y mitigar los efectos. Esto no se hizo en España, digamos tempestivamente se hizo, pero a mitad de carrera, en marzo. Hasta entonces, hasta finales de marzo, vivimos épocas realmente difíciles. Y digo vivimos porque yo fui al corazón de las tinieblas. Como internista de un hospital en ese momento en Almería, me desplacé a 2 residencias con 220 y 68 residentes. No fue fácil gobernar aquello, pero al final murieron 3 y 2. Es decir, se consiguió controlar la situación. ¿Cómo? Atendiéndolos. ¿Cómo? Aplicando racionalidad. ¿Cómo? Con una actitud reflexiva, sistemática, con medios y con lógica. No podemos llevar a una sociedad a un estado de miedo que paraliza, que hace que la sociedad se deprima, que hace que se arruine económicamente y que además hemos visto en esta segunda joroba de la curva, en realidad la curva tiene 2 modulaciones, una segunda joroba, digámoslo así. Esta segunda fase es mayor en intensidad a la primera en cuanto a casos de contagio. No sorprendente, a fin de cuentas, no teníamos medios de diagnosticar. Durante diciembre, ya empezamos a ver casos en diciembre extraños de neumonía intersticiales que eran graves y que no obedecían a los convencionales patógenos, neumococo, Klebsiella, en fin, digamos, no quiero aburrir la audiencia con tecnología, pero no respondían a esas etiologías.
Y bueno, pues así fue. Esa primera curva no teníamos medios para diagnosticar y pasaron desapercibidos en muchos casos. Por eso la mortalidad global de esa primera curva fue intensa, fue de casi 800 personas al día morían y ahora es de 60. Como pueden ustedes comprobar, la mortalidad ha menguado notablemente. Y es verdad que el SARS-CoV-2, que no se llama la COVID, sino el SARS-CoV-2, debía llamarse el virus de Wuhan, es verdad, porque los virus toman nombre del lugar de donde se detectan. Pero se evita el término Wuhan porque se evita la geopolítica. Bien, el SARS-CoV-2 o coronavirus que causa un síndrome agudo y grave, bien, ha perdido fuerza, es obvio. Vean la intensidad de casos y vean la mortalidad. Actualmente estamos en un 0,6 de mortalidad de contagiados. Esto, señores, es casi el doble de la gripe. No quiero... Yo he visto morir a personas con coronavirus. La mayor parte de los políticos que hablan, incluso Simón, no han visto un solo enfermo afecto de coronavirus y mucho menos morir. Pero yo los he atendido. Y los he atendido durante 60 días continuados, todos los días, Semana Santa incluido. Y solo un día, un domingo, libre, y esa mañana se murió una paciente. De modo que a partir de entonces los atendí hasta que finalicé todo ese trabajo y conseguí rescatar de 280 personas. A la inmensa mayoría murieron 5. Luego, no hay que tener miedo, y eso, que la residencia, siendo el corazón de las tinieblas, es donde se concentra la mortalidad masiva. No mueren los niños. Gracias a Dios, sería horroroso una epidemia, una pandemia que se cobrar la vida de los niños. Por suerte, son tremendamente fuertes, son muy robustos en su sistema inmune y expulsan el virus con facilidad. No mueren los niños, no mueren los jóvenes. En realidad, los últimos casos que han incrementado la incidencia en España ha sido a expensas de menores de 15 años. Si no hubiera sido así, la mortalidad se hubiera disparado. Y una buena noticia, la segunda curva se está aplanando en toda España, Madrid incluido. En estas condiciones, ¿cómo ve usted? Es inevitable preguntarle por esto, aunque sea un poco política, ¿qué se le va a hacer? Lo que ha anunciado hoy el ministro Illa, precisamente hoy, es decir, cuando parece que efectivamente se aplana la cosa, ¿verdad?, de medidas hiper restrictivas con las que ya han dicho que no están de acuerdo Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Murcia y Ceuta. Pues de entrada hay que decir que cuando afirman vamos a reducir la movilidad, lo que en realidad se quiere decir es vamos a controlar la libertad. Movilidad es un eufemismo para decir eliminar la libertad de las personas. Es verdad que el cinturón de seguridad es una limitación de la libertad, pero tiene sentido. Hay que intentar la mínima, yo diría, interferencia posible con la libertad. Incluso hasta la OMS, señor Teodoro Adán Ghebreyesus, en fin, afirma que nuestros, ¿cómo diría yo?, el medio que hemos tenido hasta ahora para responder que había sido el cierre medieval, el primitivo cierre medieval, solo debe llevarse a cabo en casos extremos. No es el caso de España actualmente. Lo sabe Simón, y ya no lo sabe, porque ella no tiene conocimiento científico-técnico. Hoy, cuando yo he oído a ella en la rueda de prensa, por lo pronto, era un tanto siniestro el tono en que empleaba ella. Daba un poco de miedo y advertía que iba a aplicar esa orden ministerial, que dudo mucho que pueda tener un rango suficiente para anular las competencias de sanidad de una autonomía o de interferir en una autonomía. Pero, en fin, si es así, pues lo cumpliremos, porque somos personas razonables. Pero bastaría con las medidas más sensatas. Y esas medidas sensatas son: protejamos a los ancianos, son los que van a tener, digamos, la parte del león, van a sufrirla. Ahí se concentra la mortalidad, la morbimortalidad, los ingresos, las estancias en UBI y las muertes. Y los frágiles, que intenten mantener, primero, atendiendo a los ancianos y que mantengan la economía de la comunidad. Y apliquemos la distancia, pero no social, que significa aislamiento de personas confinadas, por ejemplo, en residencias, que es lo que propone ahora ella, que los ancianos carezcan de derechos para poder recibir a alguien que les visite. Esto es intolerable, esto es una discriminación por edad. A mi juicio, intolerable. Supongo que jueces y fiscales deberían de pensarlo al respecto. Y apliquemos eso, distancia física, 1,8 metros, airemos los espacios cerrados, utilicemos las mascarillas. Yo estoy en casa con mis hijos y no utilizo una mascarilla. Sería una sobreactuación si yo apareciera aquí con mascarilla. Pero haría una visibilidad de lo que yo llamo momento pandemia, que es continuamente
reflejar que estamos bajo un control de amenaza del miedo. Y la visibilidad del momento pandemia del miedo está arredrando a esta sociedad, haciéndola una sociedad cada vez más triste, menos productiva, más alejada de las relaciones humanas. Una sociedad que ha eliminado la sonrisa. La sonrisa ya no se ve a través de la mascarilla. Yo no me voy a meter el dedo en la nariz, no lo voy a hacer. Porque meter el dedo en la nariz para atraer un cúmulo de me gusta o no me gusta es una tontería, es una necedad. Sí, voy a decir, sean sensatos, apliquen una actitud sistemática, reflexiva y analítica ante la vida y también ante la pandemia. Apliquen estas medidas sencillas y quieran a los seres humanos y a sus próximos y cuiden a los frágiles. Son los que están bajo riesgo, no los robustos y jóvenes. Estos, por suerte, eliminan muy bien el virus y este virus está perdiendo intensidad. Lo sabe todo el mundo que sabe algo. Don Nicasio Marín, mil gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua. De verdad ha sido un placer escucharle. Ya le anuncio que volveremos a por usted, pero de momento le agradecemos infinito que haya querido compartir con nosotros este rato. Y recuerdo esa maldita. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señores. Don Nicasio Marín Gómez, internista en el Hospital Carlos Haya de Málaga, que es el nuevo lugar de este médico.